amigos? ¿Cómo están? muchachos? ¿Esta cara se les hace familiar de casualidad? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, fue una de las invitadas que tuvimos hace uunos videos atrás, ya creo que hace un año atrás. Es de las ¿no? OGs del grupo de Ecuador en Toronto. Entonces hoy día nos tiene un update de todo lo que ha pasado. Busquen el video, es la chica de Tinder, Sí. lo van a encontrar ahí, tiene Sí, cierto. una historia de cómo está haciendo su vida en Canadá a través de Tinder, no, mentira. Bueno, mi nombre es Nicole, vengo de la ciudad de Guayaquil. Guayaca, la madre. Claro, Guayaquil Vamos. para el mundo. Vamos Guayacos 2 y Quitos 1. Así mismito. Tú eres del Dublin, ¿no? Ya cerca de ahí, casi lo mismo. Ahí se mezclan. ¿Qué estabas haciendo allá en Guayaquil? Bueno, yo en Ecuador, yo trabajé como docente de inglés para la sección, la teacher, yo era la teacher. Joder. Sí, claro que sí, en la sección primaria, durante 6 años. Durante 6 años. Puro verb to be. Verb to be. Teacher, can I go to the washroom? Go to the bathroom. My name is Window. My name is Willow. Y ya, entonces, un día, así, de la nada, dije, bueno, o sea, la monotonía sigue, ¿no? Lo mismo, hacer lo mismo, lo mismo. Y un día mi hermano me comenta la oportunidad de venir a Canadá, que una de sus compañeras de trabajo lo había hecho también por la vía de estudios. Y él me comenta esta idea de Canadá, la cual se quedó ya en mi cabeza. Y yo dije, bueno, al final, bueno, sé el idioma. Bueno, tengo el apoyo de mi familia, y tengo experiencia. Entonces, decidí apostar a Canadá. ¿Y qué tiempo fue desde que dijiste me voy a Canadá hasta el día que ya te viniste? O sea, ¿qué tiempo pasó? Bueno, yo creo que a muchos le tuvo que haber pasado fue durante pandemia, donde donde uno tuvo bastante tiempo para pensar, para pensar en el futuro, porque estábamos en pandemia y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión. Yo estuve pensando y yo dije, bueno, o sea, en el peor de los casos, que no se llegue a concretar lo de Canadá, pues igual ya tengo mi carrera hecha en Ecuador, o sea, puedo regresar. No hay nada que perder. O sea, Más bien viniste se a gana probar suerte. así es, más bien se así gana una experiencia, ¿verdad? Entonces, en eso vino la búsqueda. De ahí viene, o sea, uno primero empieza con la idea de Canadá y luego viene la investigación, que en YouTube, que los youtubers, que en Instagram, o sea, uno empieza a seguir millón cuentas y de acuerdo a eso uno se va ideando más o menos cómo puede ser su vida o cómo puede ser el estilo de vida en Canadá, gracias a lo que uno muestra y observa en YouTube, las experiencias de otras personas. Ahí tengo una pregunta, y esa ya es personal. Tuviste muchas cosas que publicamos, y digo publicamos que sí, que Canadá, que wow, que súper chévere, mucha felicidad, nadie sufre. Y cuando llegaste, ¿tuviste un encontrón con la triste realidad o fue la realidad que te estábamos mostrando? O sea, ustedes comentaron de que uno llega y uno no espera trabajar lo que uno trabajaba en sus países. ¿Cierto? Y es verdad. Entonces, o sea, ustedes ya me dan esa idea y es verdad. Entonces, y también va a depender de tu carrera, porque también he visto muchos TikTokers, YouTubers, etcétera, creadores de contenido que dicen, llegué a Canadá y encontré un trabajo calificado. Puede ser la suerte de ellos, pero también depende del tipo de trabajo que Yo tú creo vayas que a sí. buscar. Por ejemplo, el mío que es educación requiere más certificaciones y requiere una preparación previa. Entonces, obviamente yo sabía que durante ese proceso yo tenía que hacer otro tipo de trabajos, que lo cual lo hice y lo que me llevó a adquirir experiencia laboral aquí en Canadá, y lo que también me abrió paso también a mi lado sociable, o sea, a construir poco a poco amistades, etcétera. Entonces, y a no sentirte sola en un país tan grande y en el cual no te dedicas solo a trabajar, sino también pasar un tiempo de ocio con las personas que vas conociendo. Chévere. Nicole, cuando estabas allá en Ecuador, nos dijiste todo este proceso, ya Alejandro te preguntó cómo fue venir acá, pero ¿tú te esperabas que ibas a pasar lo que pasaste aquí? O sea, tú ya te imaginaste, voy a ir a Canadá y voy a hacer amigos desde el principio, voy sola, porque te viniste sola, ¿verdad? Claro, yo Ya me te vine dijiste solita, nadie. sin nada. Bueno, honestamente, uno cuando llega a Canadá, uno viene con la mentalidad de soy poderosa, que yo voy, pero te chocas con el invierno, que es muy crudo. Y llorando los dos días. Sí, el invierno Sí. llega y ¡ah! Sí, y como lo mencioné en el video anterior, ¿no? O sea, pasé por esta depresión, seasonal depression,
Entonces, Ya se olvidó, esto pasa, ya después de 2 años en Canadá, ya te olvidas el español y ya comienzas a hablar puro inglés, más así. la depresión por estación de invierno, ok. Ya van a decir, ay, mírala, ya no sabe qué decir. Come puro pollo nomás, ¿no? Está como Yarixa. No. Y la cuestión es que son factores que sí o sí te va a afectar mentalmente. Así tú te convenzcas todos los días y digas, no, es que yo voy a Canadá y ese va a ser mi objetivo. Pues, o sea, la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Ay, Entonces, pueden ser positivas, te pueden forjar más el carácter, o sea, y de eso vas aprendiendo. Entonces, hay muchas veces yo he llorado aquí, yo lloré, estuve a punto de regresarme a Ecuador, sigo llorando, o sea, no es que he parado de llorar, o sea, le he contado a este par como que, ¿sabes qué? Yo me quiero regresar a Ecuador, esto ya, o sea, hasta aquí ya llegó, ya terminé de estudiar, ya no quiero. Pero luego uno se seca las lagrimitas y sigue, continúa. Porque también la realidad de nuestro país también nos amerita. O sea, incluso creo que eso es una motivación agria, O sea, muy agridulce. te sientes triste, te quieres ir a Ecuador, pon las noticias de Ecuador. Así es. Entonces, es muy, mejor que terapia. es muy triste, pero es verdad. Entonces, sí, o sea, así tú te mentalices y tú digas, no, es que yo soy de carácter fuerte. Yo, no, o sea. ¿Y aquí qué viniste a estudiar, por cierto? Ya, yo vine aquí a estudiar Early Childhood Education. ¿En español? Educación, parvularia. En Ecuador sería parvularia, educación parvularia. Que era similar a lo que estabas haciendo allá. No similar, pero claro, algo relativo. Pero lo que me ayuda a mí a alcanzar la certificación para el Ontario Teacher Certificate. Entonces, por mi experiencia de Ecuador, que ustedes pueden buscar en el video de este par de amigos que están aquí al lado mío, que ustedes los pueden hacer por medio de WES. Entonces tú convalidas tu título, más lo que yo estudié aquí y más la experiencia laboral, se van abriendo muchas más puertas. Mira, eso es un buen punto. O sea, si tienes experiencia como educadora allá en Ecuador, esa experiencia puede servirte también aquí. Claro que sí. Mira, eso es muy interesante. Entonces, pero igual tienes que estudiar algo para poder validar eso, ¿no? Das un examen, o sea, realmente solo presentas las pruebas. Como nuestro primer idioma no es el inglés, te toca dar el IELTS, entonces de ahí te va a tocar otra vez estudiar y con eso convalidan tu título y sacas tu certificación, ya sea certificación para profesora, como en mi caso ahorita soy profesora de español aquí en Canadá, para ser profesora de idiomas, o para ser profesora ya simplemente de planta, o sea, de high school o de primary. Eso es algo que no tenemos conocimiento. Claro, como elementary o middle school. Sí, es que ya no habla español mucho. No, aquí, así es aquí. Ya, perdón. Ya, a ver, una cosa buena que te pasó aquí en Canadá que quisieras compartir o dar como experiencia y una cosa mala, no tan como que no estuvo en tus planes de felicidad. Una cosa buena. Creo que el novio, Steven, I love you. Ojalá que dure el próximo año. El año pasado hicimos este video y mire que sí duramos. Vamos por más. Ya. Entonces, sí, eso podría ser uno de esos. Y creo que toda mi aventura aquí en Canadá, porque uno se desafía a uno mismo. O sea, por ejemplo, yo era una persona muy consentida en Ecuador. Entonces, estabas en la zona de confort. Entonces, vine aquí y la vine a pelear y a luchar y estoy en el camino. Y me da mucho gusto ver hacia atrás. O sea, no es un camino largo, solo de 1 año o menos. ¿Qué tiempo llevas aquí? 2 años, ¿no? Ya voy para 2 años. Ya, 2 años. Ya curtida. Y ver lo que he logrado, lo que he alcanzado pasito a pasito, pero paso seguro. Entonces, y el camino todavía sigue. Y entonces, bueno, creo que toda la aventura aquí de Canadá ha sido positivo y creo que lo negativo sería... No tanto negativo porque es algo como que te dices, wow. Algo que se te hizo difícil tal vez aquí. Algo que se me hizo difícil. El clima, la familia. Realmente el clima. Bueno, la familia obviamente. Pero el clima, todavía me sigue afectando bastante el clima. El tema de la transición de clima, por ejemplo, ahorita ya estoy con que están cambiando las hojas. Estoy que ver las hojas de los árboles si no cambian de color. Y yo sigo, como que está haciendo más viento. ¿Por qué está haciendo más viento ahorita en agosto? Entonces... Esta mujer es muy, muy friolenta. Me acuerdo el año pasado, nosotros estábamos con algo más ligero y ella estaba
toda tapada, como que si fuera ya la de -40 en todo el invierno. Oye, crecí en Guayaquil, o sea, ¿qué esperas que Ah, yo haga? también, pero bueno, que ya también uno con el tiempo ya como que se aclimata. Ya, pues, entonces, y todavía, por ejemplo, este año me pegó bastante el invierno, o sea, yo empecé a llorar desde que vi ya que cambiaban las hojas, yo no quiero el invierno, no quiero la nieve, no quiero la nieve, pero ya ahorita, o sea, Pero no me tienes, afecta, tienes a tu canadiense que te abriga, pues ahí. Sí, ya. pero ahorita ya es como que hasta te acostumbras. De almohada. Porque ya ahorita es como que, bueno, ya se viene el invierno, ¿qué necesito comprar? Ya tengo mis botitas, tengo todo, ahora ya necesito comprar esto otra vez. Ya, o sea, Se ya uno se va realista, acostumbrando, sí. Creo que el invierno fue lo más duro que me ha pegado hasta ahorita. Y el caerme, resbalarme en el hielo. ¿Te caíste? Claro, me caí como 3 veces. Vamos a ver cuántas más este año. ¿Ah? Sí. Ok, bueno, ¿algo más, Dani? Ok, yo creo que para esta sección terminamos. Podemos ir tal vez al break. Ah, break. Y aquí estamos en el segmento El Drinking Break. ¿Sabes? Y Bueno. bueno, pues a nuestro invitado vamos a dar la sorpresita. Vamos a ver qué le trajimos. A ver, hoy día. Nicole, dinos, ¿qué hay ahí? Espérate, piensa, ¿qué crees que te trajimos? Mm. Es una cerveza. Es una Para cerveza. Ah, ya, es una empezar. cerveza. Para empezar, tampoco esperes whisky ahí. o Ah, sea, no, pero, ah. un vinito. No, bajar expectativas, un bajar vinito. expectativas, tenerla al raya ahí. Sí, No, entonces cerveza. Una manzalocas, como decían aquí. Ya, Unas una juntas. Ahora cerveza, una Pilsen, me dice una Club Sí. Verde, me dice. Uy, ahí, qué rico. ay. Manden una pieza. una alemana. Ah, cerca. Cerca. A ver, Por eso, a ahora. Oye, 10 A sobre ver. 10 esta producción. Mira, a ver. 10 sobre 10 esa Nos producción. conseguimos un foco y ya subimos el nivel. Sí, Mira. man. A ver, ya tapa, que me deja ciego, ¿sabes? A ver, Dani, A le ver. dije, le traje las belgas a Dani. Alejandro se emocionó, de una fue a buscar una vega, dice, y encontró. Si no sabes O de sea qué estoy que- hablando del otro video, ya van a ver. Bueno, vamos a tratar de poner la cerveza por aquí en algún lado, así, enseñándola. Ah, sí. Ajá. Pero en sí es la, Modelito, a ver, la modelito. Belgian Moon, right? A ver si nos auspician, por Ah. favor, no cerveza. Por Imagínate. favor. Imagínate que no es cerveza gratis. Ahí en los por favor, comentarios, por favor, etiquete a Blue Moon, ¿ok? Para que nos Ah. auspicien. Ya, esta es la Belgian Moon cerveza. probado esta? A ver. Oye, ¿has probado esto? No, Está bien. A ver, yo dale. no soy una persona que toma Ay, Esa papá. madre. buenas decisiones. Ay, esa fue buena. Esa fue buena. Salud, Cheers por salud, eso, salud, cheers, salud. cheers por Pasa eso. diciendo, yo soy shy. Uy, saludé con mi papá. Etiqueta Está Blue rica. Moon, ¿ok? Está rica. Y sabes que de esta de aquí he escuchado que ellos también tienen el sabor mango y tienen el sabor naranja. Este Y es de el sabor hecho- naranja. Ya, y de hecho aquí en Toronto tienen una cervecería, una brewery, tienen aquí. O sea, 5.4, medio te apendeja con unas dos. Simón, el grado de alcohol es 5.4, pero está buena, está suavecita. Chingón, está rica, está como dulcecita, como haberle metido, ¿qué? Naranja, ¿no? Tiene un sabor frutal, Simón. Chingón. Ajá. Playero. Está buena, no está amarga, no está ácida. A ver, pues, ahora sí al tema, ya que empezamos Vale. el primer video con nuestra invitada del Tinder. Sí, ese video pegó bastante, ¿ah? Sí. Ah, Soy porque una sí, persona famosa. el video fue, me quedé en Canadá gracias a Tinder. Ajá, y mira, ya van casi 2 años, entonces sí me funcionó. Así ¿verdad? es. Y vamos por más. ¿Ves? ¿Más Tinder o No, más? no, más años, más años. Más Tinder, más Tinder. Más Tinder. Steven, I love you. Hay que etiquetarle. Le vamos a poner el video por aquí para que lo puedan ver, en algún lado va a salir. Dale. Bueno, ahí. Ah, ¿Y sí, cómo fue te muy fue? bueno. ¿Qué tal la vida, pues, después de 2 años? Bueno, que no hablo Ya un español. año, ya hablas español, ya te vas a casar, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo estás? Ya Solo habla del 1 al 20. ¿Cuánto del 1 al 20? Muy bien. ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien. One, two, Él es three. canadiense, ¿verdad? Ajá. Así es. Simón. Es ¿Qué te canadiense. pareció? Hay muchas personas, y te lo digo también por experiencia, que dicen que los canadienses son fríos. Es que Alejandro quiere decir que tiene una novia canadiense. Ya porque era frío contigo, no Es quiere que decir. se lo metió bien orgánico. Ah. Ya. Primera vez que se consigue una novia canadiense y entonces lo quiere presumir, hermano, o sea, lo quiere decir. La entrevista es ella, Alejandro, por Dios. Por favor, Ajá, luego déjale. tendrás tu segmento, Ajá. Alejandro. Pero le quite su minuto de fama, Ustedes por me están favor. espantando el ganado. Luego tendrás Puro tu chivo que te minuto. sale, ¿no? No hay que dañarle el momento de fama de Nicole, por favor. A ver, dale, A ver, Nicole. Hazte tu cuéntanos. propio video en la próxima. Simón. A ver,
O sea, él no es frío. Típico, ¿no? Oye, ¿y qué más? ¿Qué es tu vida? ¿Y qué más? ¿Cómo te ha tratado con él? No, y él no es una persona fría, es una persona súper cariñosa, muy atenta, y ha sido una persona, consejo del momento, ¿ok? Si ustedes van a migrar, se descargan Tinder. Aparte de ese consejo muy valioso, o sea, no busquen una carga más en sus vidas. De por sí, ya el proceso migratorio es muy heavy, es muy pesado, o sea, mucha carga emocional, mental, y como que te vayas a conseguir una pareja, un novio o lo que sea, cualquier cosa, que en vez de portarte algo positivo, sea una carga y de paso te dé más, o sea, Joda. y que joda, ya, o sea, esa es la palabra correcta. O sea, amiga, amigo, date cuenta, salte de ahí. O sea, literal, salte de ahí porque de por sí migrar ya es difícil. Y para que tengas una carga adicional, que tú está en tus manos decidir esa carga, sí o no, entonces ya, un apoyo más bien, bien. Claro. Eso se llama amor propio, hijos de su Entonces, por ejemplo, en mi caso yo encontré eso, o sea, una persona que apoye, que aporte y que sea un motivador todos los días, porque uno necesita esa motivación todos los días, levantarse en un país donde no está tu familia, donde siempre tienes que... Ella se levanta, lo ve el pasaporte, se emociona ese pasaporte azul que tanto trabajar. Seguir trabajando por ese trabajo. ¡Oye! Ya caché. Toca trabajar ese pasaporte. Entonces, no, sí, ya, dejando la broma, sano consejo para cualquier persona que necesite escucharlo, así que date cuenta, tú, amigo. que estás escuchando Tú que en estás este escuchando. momento, que estás con tu novio tóxico, que te Así maltrata y no te da ni un centavo ni para el pan. Así es. Consíguete uno con plata. Ya no les con plata, ya o no con le otro escribas, pasaporte. sí. Ya no más remembers, ponte los pantalones y ándate a otro lado. Ya no le escribas, bloquea. Es tóxico. Así es. Bueno, Nicole, saludos por eso. Salud. Bueno amigos, pues en este segmento vamos a hablar un poquito de lo que Nicole hizo aquí, aparte de todo lo que ha hecho. Bueno, tu programa fue Early Childhood Education, right? Ok, cuéntanos un poco más acerca de este programa. ¿Qué tipo de materias viste? ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué tan fácil fue? ¿Beneficios? ¿Mercado laboral? ¿Cómo funciona? Alguien que esté desde allá de Ecuador o de cualquier otra parte Sí, del porque mundo vamos a poner el título Ya. ahí, Early Child Education. y quiera venir a estudiar aquí a Canadá, ¿por qué ese programa funcionaría? ¿O para qué tipo de personas ese programa funcionaría? A ver, este tipo de programas, bueno, yo creo que cuando tú vienes acá a estudiar en un college, empiezas desde cero a formar toda tu historia laboral y educativa aquí en Canadá. Entonces, pero sí, por ejemplo, hay personas que tienen que aplicar la visa, una carta de motivo, va relacionada más a educación, por ejemplo, si tú eres profesora de primaria, entonces va bastante relacionado a eso. Entonces tú puedes buscar por medio de esa, justificar, ¿no? Porque hay a veces que tienes que hacer tu carta de motivos y tienes que justificar por qué escoges ese programa. Entonces, por ejemplo, yo cogí este programa porque iba relacionado a mi background en Ecuador, a lo que yo trabajaba. Entonces, iba súper relacionado. Este tipo de programas siempre se suelen dar, porque yo he visto en bastantes colleges que vienen con co-op, que son field placements, son pasantías. Lo que decimos en Ecuador, en otras partes, pasantías, prácticas laborales. Entonces, tú por cada semestre tú vas y haces tus prácticas laborales en una guardería y luego la última etapa, porque obviamente es como educación parvularia, estás desde que tienen los niños desde 3 meses hasta que tienen 7 años, 6, 7 años. Entonces, tú haces diferentes prácticas. La última, en mi caso, fue hacerlo en una escuela pública aquí en Toronto. Entonces, va relacionado a educación. Estos tipos de programas que te ofrecen, por ejemplo, con field placements, se les llama aquí, como se los vayan, las pasantías o como lo vayan a ofertar, no sé, su asesor de estudios, es un co-op, son bastante beneficiosos para ti porque vas construyendo tu historia laboral. Por ejemplo, en mi caso, yo hice mis primeras pasantías, que fue después de esto del Omicron y todo eso, que solo fueron 2 semanas. En esas 2 semanas, en la misma institución donde yo hice mis pasantías, me contrató durante el summer, solo para trabajar el summer. Pero eso me ayudó a construir mi historia laboral. ¿Te pagaron? Entonces,
Las pasantías aquí en Ontario no son pagadas. Pero puede que en otras provincias sí, no lo conozco, solo puedo hablar por la provincia de Ontario. Bueno, las pasantías en sí depende del empleador, de la persona que te dé la pasantía, si te las paga o no. O tal vez en tu programa No, específicamente en mi programa no se paga. no se pagaba, pero en otros programas las Sí, pasantías dependen mucho del empleador. Mm. Algo muy interesante que dijiste acerca de lo de tu plan de estudio, de que justificar de alguna forma, eso es importante porque en temas migratorios, cuando tú tienes que aplicar una visa de estudiantes, tienes que aplicarla justificando tu plan de estudio como tal. Por ejemplo, una persona que estudió allá en Ecuador, digamos que mecánico tal vez, ¿no? Ajá. Y acá viene a estudiar para lo que estudió Nicole, que es para cuidado de los niños y todo, la persona de migración puede pensar que la persona está aplicando solamente para una excusa para venir porque no justifica que esa persona venga a estudiar. Porque al final del día lo que se busca es que esa persona estudia y luego se regresa a su país. Claro. Y tienes que justificar el beneficio de estudiar aquí y qué tan beneficioso sea para cuando tú regresas a tu país tengas algo de oportunidades. ¿Te acuerdas los requisitos que tenía ese programa? ¿Y qué college? Bueno, yo estudié en Centennial College. Y más que todo el inglés, lo que te piden, es que alcances el nivel de inglés, porque como es un college, se supone que son los que tú terminas el high school y todo eso, la secundaria, y ya puedes estudiar, ¿verdad? Entonces, es más que todo es el nivel de inglés. En mi caso, yo tenía un título universitario, solo le presenté las notas y obviamente ya ellos me aceptaron, pero si tú piensas comenzar tu vida universitaria acá en Canadá, o sea, terminaste tu bachillerato, tu secundaria en tu país, te van a pedir tus calificaciones, obviamente traducidas. Algo más que quería decir, de que este tipo de programas, si no mal recuerdo, cuando yo empecé a hacer recién el primer semestre, esta profesión estaba en una de las nominaciones provinciales de Ontario. Ahorita creo que ya no está, no estoy segura, ustedes tienen que investigar por su cuenta, pero estaba como uno de los trabajos más pedidos. Y es verdad, o sea, actualmente tú encuentras trabajo, o sea, la plaza laboral es muy asequible, los precios son competitivos de acuerdo a tu experiencia laboral aquí en Canadá. Entonces, por eso yo les digo que si ustedes vienen a estudiar acá, preferible que tengan un co-op, y preferible que lo haga el college. Cuando lo hace por medio del college, seguramente no te van a pagar, porque yo sí tenía otros compañeros de otras carreras que ellos no consiguen co porque ellos tienen que buscarlos por su cuenta, pero y ahí sí te pagan. Pero cuando te las consiguen en la universidad, el college, no te suelen pagar, porque eso es el college y el empleador. Nicole, y de las carreras, de las materias que viste en tu programa, mencióname 3, por ejemplo. ¿Qué viste? El tema de prevención de abuso infantil. Vi inclusión, necesidades educativas especiales, la inclusión dentro de las instituciones, el desarrollo de los niños en sus diferentes etapas y las estrategias para aplicar, estrategias de enseñanza para aplicar en el salón de clase y sobre todo el comportamiento, porque nosotros vemos bastante el tema del comportamiento y porque aquí en Canadá, cuando tú vas a una escuela, las escuelas, el kindergarten es muy diferente a lo que tú piensas en tu país. El kindergarten aquí dura 2 años, no como en nuestros países o en la mayoría de Sudamérica que dura 1 año o no es ni siquiera es necesario hacerlo. ¿Aquí es obligación hacerlo? No es obligación, pero muchos de los padres lo mandan porque muchos de los padres aquí trabajan. O sea, los dos, ambos trabajan. Quieren mandar al niño alguno que se entretenga. ¿Ya? Entonces no es necesario, pero el kindergarten aquí dura 2 años. Entonces en esos 2 años no se los hace tan escolarizados como lo hacemos en nuestros países, sino es que más bien es más skills, las habilidades sociales de los niños. Entonces, juegos, por eso, a través del juego, a través de problem solving, resolución de problemas, entonces todo eso lo hacen con los niños de esta manera, ¿verdad? Primer mundo. Sí, a mí me pegaban. Hay con trauma, Alejandro. Sí, literal. La teacher nos decía, pon los dedos así. A mí me pegaban con reglas. Claro, a los 5 años tú ya aprendes a leer en Ecuador. O sea, a los 5 años tú ya escribes y todo. Uno aprende a correr primero. A cambio aquí a los 7 años recién pasas a primer grado. Sí. Y en primer grado recién oficializas, o sea, es algo ya más formal, escolarizado, que te enseñan a leer y escribir y todo eso. Yo salí de la escuela a los 9 y a los 10 estaba en el colegio. Nicole, el tema de costo, ¿cuánto te cuesta aquí estudiar como estudiante internacional? ¿Cuánto pagaste para estudiar? Desde el principio, si tuvieras un ojo de la cara. Estoy tuerta ahorita. Bueno, es caro, es muy caro. En ese tiempo, los 2 años, $30,000.
2 canadienses. años. Ya, 2 años, estamos hablando de 8 meses. O- Claro, porque el año académico son 8 8 meses. sí. claro. Entonces ya. Ay, sí, 30.000 15.000, dólares. O sea, 15.000 claro, dólares 15.000. cada año. Sí. Que es una sea. inversión a la cuenta, porque con eso tienes el permiso de trabajo después de graduarte. Puedes tener experiencia canadiense y aplicar a tu residencia. ¿Fue ¿no? difícil aplicar o estuvo así todo tranquilo? Las instrucciones fueron chéveres por medio de la página Fue web? fácil. ¿Sí? Sí. ¿Lo hiciste por ti sola? Bueno, es que fue fácil porque no lo hice por mí. Sí, Contratas a una agencia que te cuando plata. No, pero está bien, por eso preguntaba, porque por ejemplo Dani también para hacer su aplicación, tu aplicación para la visa. Para la visa de estudiante, Ah. sí. Pero bueno, chévere. ¿Y alguna recomendación que quisieras dar a la gente acerca de este programa? ¿Te gustó? ¿Ventajas, desventajas? ¿Cuál es la realidad después del college? ¿Pudiste trabajar mientras estabas estudiando? Bueno, sí, tú sí puedes trabajar mientras estás estudiando, va a ser muy pesado, obviamente. Y obviamente aquí vienen los trabajos que tienen este tipo de horarios o shifts que son más flexibles, ¿verdad? De acuerdo a tu conveniencia, porque tendrás días que tendrás que ir a las escuelas, a las guarderías, tienes que atender clases presenciales. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tenía que hacer las pasantías 2 días durante todo el ciclo del college, o sea, todo el ciclo escolar, vamos a decirlo así, y 3 días en el college. Entonces yo de lunes a viernes estaba full, más hacer las tareas, los fines de semana, más trabajar. Entonces, No tenía vida. No tenía vida. Entonces, y Le es tenía duro. Bueno, las tareas en la casa. O sea, y aparte uno también tiene que hacer como que la comida, tiene que hacer todo eso. Ah, Entonces, tiene cosera, Nicole, por Dios. ay, pero fideos ahí, Nicos, eso es cocinar. Oye, calentar lo que llega de Uber Eats. No me exhibas siempre. Mami, sí cocino. Okay, yo no como comida congelada todos los días, mamá. Okay. La calientita después. Entonces todo eso, más que estás en un país extranjero, más el invierno, más, o sea, tienes que sumarle todo eso igual. Y más que cuando te mandan a estas escuelas, a estas guarderías, a veces el college como que no coincide en tu dirección y te manda a uno que tienes que coger como 3 buses hasta llegar allá. Entonces, entonces por eso siempre es muy importante aquí actualizar tu dirección donde vives, es muy importante. Bueno, o sea, hizo un error, por eso es que la mandaron lejos. No, yo sí lo actualicé a tiempo, creo. Okay. No me vio a alguien que le pasó el bueno. Entonces, dependiendo de cuáles son los planes de cada persona, si tú quieres venir aquí a enseñar a Canadá, y dependiendo también de tu presupuesto, puedes ir directamente a una maestría en educación que también te va a servir, o puedes acceder a algo más económico que vende un college, porque una maestría igual cuesta más para un estudiante internacional. Entonces, claro, eso ya depende del plan de vida que tú tengas. Después de esto, si tú estudias Early Childhood Education, no eres profesora aquí, ¿ok? No eres profesora, no. Tú puedes trabajar en escuelas formalizadas, o sea, como lo que nosotros entendemos escuelas, pero como asistente, o sea, ayudas. Tú no planificas la clase la planifica la profesora que tiene el Ontario Teacher Certificate, ¿ok? Que es otro nivel. Es otro, claro. ¿Y tú puedes obtenerlo eso si tú quieres? No. Claro, es lo que comenté al principio. Tienes que dar el IELTS, tienes que sacar 7 como mínimo en el IELTS, y convalidas, gracias a este par que ustedes van a ver su video en West, cómo convalidar su título de Ecuador acá a Canadá. Entonces haces todo ese proceso, y si tú no tienes experiencia, o sea, si tú no tienes un título de educación, porque aquí en Canadá también te convalidan tu experiencia como profesora en tu país, así no tengas tu título de educación. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo otra carrera, no tengo educación, pero yo tengo 6 años dando clases. Ok, entonces entonces eso tú pides el Ministerio de Trabajo, tú pides todo eso que tú has enseñado, ¿verdad? En tu país, y eso también te convalidan aquí en Canadá, tu experiencia. Bueno. Entonces todo eso es importante que tengas antes de emigrar. Por eso siempre digo, o sea, es importante que veas qué necesitas. O sea, si tú quieres ser profesora aquí en Canadá, ¿qué es lo que necesitas? Un certificado del Ontario Teacher Certificate. ¿Qué necesitas? Lees los pasos. Mi carrera, el estudiar mi carrera, me ayuda, sí. O sea, me ayuda a entrar a un sistema escolarizado, o sea, como ya no guardería, sino escuela como tal, y trabajo con los niños y todo eso, pero yo no hago el programa de estudios, o sea, yo doy ideas a la profesora
pero yo solo soy supervisando a los niños y estoy más en el tema de comportamiento. Por eso que en mi carrera me dieron bastante el tema de comportamiento, estrategias para el comportamiento de los niños y cómo reforzar de una manera positiva dentro del salón de clases. Interesante, ¿eh? Qué Y cool. bueno, pues amigos, la verdad es que aquí Nicole nos ha compartido mucha información ¿verdad? muy valiosa y ya tengo una idea de cómo Sí. voy a hacer los clics para publicarlos. Entonces, Nos estuvo calladito. sí, la verdad es que es muy interesante. Porque Le cosas que enseñaron no muy teníamos ni bien idea. a cómo comportarnos. ¿Ya vieron? Miren, los apliqué, estaba en silencio. Ya iban a levantar la mano, así yo puedo dar mi opinión. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta adicional, lo dejan en los comentarios. Nosotros se la trasladamos a Nicole y ella con mucho gusto les va a poder responder a esas preguntas que ustedes tengan. Sí, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Vamos a seguir trayendo a más personas para dar más información acerca de los colleges, programas de estudios, que sean pues obviamente de beneficio para ustedes. Así que muchísimas gracias, amigos. Gracias. Chao. Chao.